Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar algunos ejemplos o algunos ejercicios para que ustedes puedan ir estudiando día con día los temas que según el calendario se sugiere. Estamos ya en la unidad 3, llamada desigualdades, y vamos a dar una breve introducción y a resolver algunos problemas. La unidad número 3 se llama desigualdades, que ya más o menos se ha visto en contenidos anteriores, y acá vamos a tocar este tema a modo de retroalimentación. El primer contenido, llamado desigualdades, se refiere a más que todo a afianzar uno de aquellos conceptos que ya deberíamos de manejar. Por ejemplo, la utilización de esta simbología. Estos 4 signos los vamos a estar utilizando. El primer símbolo, a ese le vamos a llamar símbolo de menor que, símbolo de minoridad. Menor que. Al siguiente, al que tenga la rayita, el mismo símbolo de arriba, pero que tenga la rayita, le vamos a llamar menor o igual que. Al símbolo que está contrario a este otro símbolo, le vamos a llamar mayor que. Y al último símbolo, al que sea el mismo anterior, pero con la rayita, le vamos a llamar mayor o igual que. Entonces, esos símbolos nos van a permitir determinar la mayoría o minoridad o la comparabilidad, mejor dicho, de algunos valores. Por ejemplo, lo que se nos pide es, o lo que vamos a hacer es intentar ubicar estos símbolos de tal manera que represente correctamente el orden. Por ejemplo, entre 2 y 3 vamos a decir 2 y vamos a utilizar el símbolo de minoridad y vamos a decir 2, recordemos que ese símbolo significa menor que, 2 es menor que 3, 2 es menor que 3, así lo vamos a llamar. Entre 5 y 1, ¿cuál vamos a usar? Vamos a decir 5 es mayor que 1, entonces vamos a utilizar 5 es mayor que 1 y vamos a usar ese símbolo. Ahora, entre 6 y 6, como ambos son iguales, entonces ahora vamos a utilizar cualquiera de los que posean el de mayor o igual o el de minoría, a menos que queramos usar el símbolo de igualdad. Pero también se puede usar el símbolo de minoría, puedo decir 6 menor o igual que 6. Entre menos 3 y menos 2, ¿qué símbolo iría? Ahí los elementos no son iguales, entre 3 y menos 2. Sabemos que si lo ubicamos en la recta numérica, pues menos 3 es estrictamente menor que 2. Entonces vamos a decir menos 3 es menor que menos 2. Y menos 100 con 100. En magnitud son iguales, pero están en posición contraria. Entonces, ¿quién es mayor, menos 100 o 100? Menos 100 es menor que 100. Eso es lógico. Entonces, estos son algunos puntos que tenemos que recordar. También en las ecuaciones existen en las inecuaciones o en las desigualdades existen las inecuaciones. Que recordemos que las inecuaciones ya llevan inmersas variables, o sea, hay ecuaciones que tenemos que resolver. Caso contrario, con las ecuaciones, las desigualdades o las ecuaciones, mejor dicho, no tienen una única solución, sino que tienen un conjunto de puntos, una serie de puntos que representan esa solución. Por ejemplo, para ese caso, x menor que 2. O sea, vamos a tomar todos los puntos que estén anteriores a 2. Todos esos puntos. ¿Qué puntos serían? Claro, en 2 va un círculo abierto. ¿Cuáles serían esos puntos menores a 2? Estaremos hablando de 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Todos esos valores. Todos esos valores. Eso es de manera gráfica. Por ejemplo, para la segunda, x más 1 menor que 2. ¿Cuáles son los números tal que al sumarle 1 me den menor que 2? Entonces aquí vamos a decir cuáles son los números que al sumarle 1 me den menor que 2. Ahí podemos decir qué tal si x vale 1. Entonces dirían 1 más 1 es
igual a 2, no es menor que 2. Entonces tomemos otro valor, menos, pongámosle 0. 0 más 1 es 1, es menor que 2. Por lo tanto, sería todos los anteriores a 1. Entonces, estos son el conjunto de soluciones para ese caso. Para este de acá, voy a trazar acá, el conjunto de puntos tales que x más 2 es menor que 2. Ahora, probemos. ¿Qué tal si x vale menos 2? Menos 2 más 2 tenemos un valor de 0. Entonces, ¿0 es menor que 2? Sí, es correcto. Entonces, probemos con otro. 0 más 2. 0 más 2 es 2, es menor que 0. Quiere decir que el límite es 0. Entonces, en nuestro gráfico, el límite sería 0 y vamos a tomar todos los anteriores a él. Todos los anteriores a él. Para el otro, aquí solo estamos tomando a la izquierda, pero recuerden que para el caso de que vaya a la derecha únicamente se tienen que escribir, por ejemplo, x más 1 mayor que 0, por ejemplo. Pero para ese caso está bien. Ahora, para este, vamos a retomar este último. El conjunto de puntos tal que al sumarle 1 me dé mayor que 0. ¿Qué tal si esto vale 1? 1 menos 1, perdón, menos 1 más 1 es 0. Por lo tanto, el límite es 1 y está abierto. Y esos serían todos los que están a la derecha. Más o menos así es la parte introductoria de este tema. Ahora vamos a resolver un ejemplo en los cuales se nos pida resolver una ecuación de ese tipo. Recordar que las desigualdades o las inecuaciones, mejor dicho, cumplen las mismas propiedades de las ecuaciones, excepto la de pasar a multiplicar o dividir, por ejemplo, y ya cambia la dirección de la desigualdad. Vamos a tocar el ejemplo 7 que está en la página 87. El ejemplo 7. Dice el ejemplo 7. Resolvamos la desigualdad 2x más 9 menor que 15 y grafiquemos el resultado. O sea, vamos a hacer totalmente lo anterior. Veamos cómo vamos a resolver esto. Como cumple las mismas condiciones para poder resolver una ecuación normal, entonces todo lo que esté sumando, o vamos a despejar, mejor dicho, la variable, todo lo que esté sumando pasa a restar, lo que esté multiplicando a dividir, teniendo cuidado de que no sean valores negativos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es resolver y vamos a tener que aislar ese x de ahí. Pero como está junto con el 2, lo dejamos normal. Entonces vamos a decir 2x en el lado derecho porque no se ha movido y en el lado izquierdo tenía 15. Pero este 9 de acá lo vamos a mover, va a pasar al lado derecho y va a pasar a restar. Entonces diríamos 15 menos 9. Como estaba sumando, pasa a restar. Entonces diríamos 2x menor que 15 menos 9, eso nos da un valor de 6. Recordar que queremos encontrar el valor de x. Entonces este 2, como está multiplicando, porque está junto con x, está multiplicando, tendría que pasar a dividir. Tendría que pasar a dividir ahí. Por lo tanto, me quedaría x menor que 6 entre 2, porque el 2 pasa a dividir. Por lo tanto, x me queda con valor de 3. Y esa sería la solución a esa desigualdad. Ahora, nos pide también graficarla, entonces esto es más sencillo porque ya tenemos la solución. El punto límite es 3, entonces tomamos el valor de 3 y como no tiene mayor o igual, entonces va a tener un círculo abierto. Ahora, me dice todo x menor que 3, todos los valores menores que 3, entonces serían todos estos hasta el infinito. Y esta sería la solución a ese problema. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Muchas gracias.